Hola a todos. Vamos a empezar con esta clase, que es la clase número 8 de este trayecto que tenemos del curso de un curso de milagros. Y estamos trabajando empezando el capítulo 4, que se llama Las ilusiones del ego. Y entonces, un ratito, en 2 o 3 clases, estaremos hablando del ego, lo que dice el curso sobre el ego, sobre las dinámicas del ego, etcétera. Y para empezar, me gustaría que regresáramos a este concepto que vimos en las primeras clases, donde a partir de la separación, el instrumento que se formó para poder vivir separados se llama ego. Y un poco para entender algo que es abstracto, vamos a entenderlo como una mente, ¿no? Les decía en una lección que imaginaran cómo había explotado una zarzamora, que esta zarzamora era el todo, la unidad, era Dios, y estaban todas estas semillitas de zarzamora volando en el espacio, y cada una buscó una identidad única, especial, diferente, mejor o peor, ¿no? Que la llamamos en ese momento, en esa clase, que era la fresa, esa fresa que se formó para poderse defender en el momento de estar separado, se llama ego, ¿no? Y la principal característica del ego es que tiene que mantener vigente la creencia de sentirse separado, la creencia de estar separado. Y entonces eso le da un montón de características que vamos a decir que tiene un montón de programaciones que son las que conocemos como nuestra experiencia humana, que estamos programados para sentirnos separados porque tú tienes un cuerpo, yo tengo un cuerpo, tú tienes una identidad y yo tengo otra identidad. Hablaba la clase pasada, en la clase 7, de que tenemos que ver el curso de milagros todo el tiempo en 2 niveles. El nivel de la mente de este mundo, la mente irreal, la mente egoica, donde suceden ciertas reglas, y la mente real. Pero para poder entender el ego y nuestra experiencia humana, tengo que entender que vamos a hablar en estos 2 niveles, en un nivel espiritual y en un nivel humano. Entonces, esta identidad que se forma cuando tengo la creencia de sentirme separado, de que yo, Juan Carlos, estoy separado de ti, de que yo tengo una identidad y tú tienes una identidad, de que tú tienes una historia de vida con una historia familiar, con una herencia, con ciertas circunstancias de vida y yo tengo la mía, esas identidades nos dan ciertas características y se forman a partir de una programación. Y la programación principal es que estamos separados, que yo tengo lo mío y tú tienes lo tuyo. Y tenemos la creencia, que es una creencia bastante absurda, de que nuestras mentes están separadas, ¿no? De que tú tienes unas ideas y yo tengo otras. Y en realidad lo que podemos ir aprendiendo en el curso y que nos va a ayudar muchísimo a tranquilizar nuestra experiencia humana para estar mucho más en paz y mucho más felices, es entender que el ego tiene un montón de programaciones base, ¿no? Es como si nos hubieran entregado esta identidad ya con todas las apps programadas, ¿no? Y tiene un montón de apps. Y la, como la esencia de esta identidad es mantenerse separado, decíamos en las clases anteriores que lo que va a hacer es poner afuera todo lo que cree, todo lo que piensa para poder entenderse. Y esa era la proyección y esa era la percepción. Eso estuvimos hablando las clases pasadas como estas características del ego, donde percibe y proyecta y entonces crea un mundo de la ilusión. Una de las principales programaciones del ego es: tengo que hacer real el mundo de la ilusión. Tengo que hacer
que esta identidad crea que está viviendo en este mundo. Y entonces, como parte de la esencia de esta identidad es haberse sentido que traicionó a Dios porque se separó de él, entonces tiene una programación de culpa. Soy culpable porque destruí a Dios. Tengo miedo de que esta identidad, de esta pequeña zarzamorita dentro de la fresa, recuerde quién es. Y entonces tengo que envolver, ¿no? De circunstancias esta ilusión para que crea esta zarzamorita, ¿no? Que no despierte de este sueño y que no se acuerde de dónde viene y que crea que esto que está viviendo es real. Y parte de lo que hace el ego es, entonces, siempre ten miedo. Y de las características principales del ego, que lo vivimos todos en nuestra experiencia humana, porque es una programación base, es, tengo que tener la razón. Y tengo que tener la razón de que yo soy el que creo que soy, de que soy único, de que estoy separado, de que soy especial, de que soy diferente. Y entonces todo eso me ayuda a mantenerme separado y además de que la culpa la voy a proyectar fuera de mí. ¿Sí? Entonces, el juego de la víctima y el victimario es un juego del ego. Otra de las características principales de los programas principales es mantengamos la ilusión en paz y quiere decir como que no se mueva, que no haya grandes cambios, que no se hagan grandes olas, no vaya a ser que despiertes y descubras quién eres. El curso lo dice en varias partes, en diferentes lecciones y de distintas formas, que cuando empezamos a hablar del mundo real, el ego se aterra. Cuando empezamos a hablar de la verdad en el sentido de esta diferencia de niveles donde existe un mundo espiritual que es lo único que es real, que es solamente amor y que todo lo demás es una construcción de la mente, el ego se aterra y va a empezar a defenderse. Y voy a tener como también tengo que hacer la diferencia de que hay una mente egoica, o sea, una mente del ego, que es la que normalmente escuchamos y la que normalmente creemos que nuestros pensamientos surgen de ahí. Y hay una mente que es la mente real, que es cuando elijo estar en este lugar y elijo solamente observar. Y puedo entender que es una ilusión y puedo entender que hay infinitas formas de percibir lo mismo que estoy percibiendo yo en este momento y que yo puedo elegir cómo lo percibo. Esa es la diferencia en esta elección. Y entonces el ego va a buscar que no te muevas, que no cambies y va a buscar las formas de hacerte real el dolor y el sufrimiento. Porque esa es como la trampa en la que el ego te va a meter, donde te va a vender que en el momento en el que este cuerpo y esta identidad se terminen, se acabó la pesadilla. Y entonces, como te da una temporalidad que en el nivel de Dios no existe, entonces te mantiene con la ilusión de esto se va a acabar. Y pareciera que en algunos momentos que la única solución para atravesar este dolor y el sufrimiento y para que esto se termine es la muerte. Entonces, parte de las características de la separación son las creencias en la carencia, en la escasez, en la enfermedad y en la muerte. El ego
Te las va a vender de todas las maneras posibles. Puede ser carencia y escasez económica, de afecto, de reconocimiento, de visibilidad, de tamaño, de espacio, de lo que quieras, de salud. Siempre te va a vender la idea de necesitas un poquito más, no es suficiente, ¿no? Hay que buscar un poco más, siempre hay carencia y además siempre te va a mantener con el miedo de te puedes enfermar y morir. Porque si yo creo que estoy separado, que soy único y que estoy identificado con este cuerpo y con esta identidad, pues me voy a morir. Y, y parte de los cuestionamientos eternos de la existencia humana es la trascendencia. Y entonces me voy a morir ¿no? Y, y entonces genera una experiencia continua de estar en peligro. Y esa también es una programación del ego. Siempre estoy amenazado. Siempre me pueden pasar. El único que muere es el cuerpo físico. La identidad sigue en la mente egoica. La mente egoica continúa. Hicieron una pregunta aquí que decía es que si el único que muere es el ego. El que muere es el cuerpo físico. Si yo estoy identificado con el cuerpo físico y la identidad está identificada con el cuerpo físico, tengo la creencia de que voy a morir y entonces tengo este sueño permanentemente en peligro, ¿no? En la identificación con el cuerpo tengo la amenaza de me voy a enfermar, puedo tener un accidente, puedo perderlo todo, puedo envejecer, ¿no? Puedo perder la belleza o dejar de ser atractivo, puedo perder capacidades. Todas estas me las vende la identificación con el cuerpo. Y la pregunta para moverme hasta acá, ¿no? Para poder estar acá, es si yo soy el cuerpo. Y soy el cuerpo si me creo que estoy separado. Y soy el cuerpo desde una experiencia humana donde vivo en terror. Y entonces todo el tiempo estoy a la defensa de todo lo que le puede pasar al cuerpo. Voy a dar algunas citas y después seguimos hablando de estas características. En el capítulo 4 dice la enseñanza y el aprendizaje correctos. Los que temen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Parte de lo que plantea el curso es despertar en paz. Y entonces, este entrenamiento mental que estamos haciendo, que es domar la mente egoica para tenerla más alineada con la mente de Dios, es para despertar de esta pesadilla, paz, para irnos acercando y resonando más con la mente de Dios y resonando menos con la mente egoica, o en otras palabras, eligiendo más el amor y menos el miedo, estando más en lo real y menos en la ilusión, reconociendo más mi inocencia y menos mi culpabilidad. Claro que es una transición y mientras estemos en este juego, permanecemos en el sueño, pero es una forma de soñar distinta, donde en una de las lecciones que ya llevan en la 30 y tantos, me parece, dice, mi fortaleza es la fortaleza de Dios y su visión es su regalo. Y se refiere a que su visión es su regalo, es que tengo la capacidad de ver desde otro lado
y solamente ser el observador. De dejar de estar, el tema, y he usado mucho esa palabra, está en la identificación, en otras palabras, en el apego a la identidad. Y entonces el poder tomar este lugar y entregarle los pensamientos egoicos al Espíritu Santo, como lo hemos hablado en otras clases, o mis proyecciones, o mis situaciones al Espíritu Santo, quiere decir que las voy a mirar desde otro lugar, ¿no? Como en estas lecciones que ya llevan. La forma en la que puedo ver esto de otra manera es desidentificándome del cuerpo, dejar de ver con los ojos del cuerpo, dejar de ver con las sensaciones del cuerpo, porque eso se llama percepción. El ego percibe, el Espíritu Santo sabe. Esa es la diferencia. El Espíritu Santo, Dios, no perciben porque lo saben. Es solamente conocimiento. El cuerpo y la identificación con el ego siempre está en duda. Porque la forma en la que conoce es a través de su percepción. Todo esto que generamos en esta ilusión que llamamos conocimiento a partir de la ciencia, por ejemplo, es querer confirmar mi percepción. Y entonces tengo que tener certeza de mi percepción, porque como tengo tanta duda, tan poca certeza de lo que es real, que continuamente tengo que estar confirmando lo que es real. Entonces, iba aquí. Los que temen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre lo perciben como un paso a mayor separación debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Entonces, tiene el ego de los programas principales, es muchísimo miedo al cambio, es rigidez. La flexibilidad, el cuestionarme, el indagar, el preguntarme más, el poner las cosas en duda, ponen en jaque al ego. No sé, no sé si tengo la razón, tal vez no, esto podría ser de otra manera, se puede ver de otra manera, pone jaque al ego. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz? Porque el ego te vende que como eres especial y eres único y estás separado y además tú creas tu propia realidad, la realidad que creas es suficiente y con eso puedes estar en paz. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu está completo y el ego se genera cuando el espíritu está separado. Entonces, son dos niveles que no tienen ninguna relación y ya lo vimos en alguna otra clase, salvo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es este lugar, es el vehículo que se crea en el momento de la separación para que podamos tener comunicación con Dios y para que pueda hacer esta traducción, ¿no? Este es el lugar donde se hace la traducción de este mundo de la ilusión al mundo real y es la forma en la que podemos tener cierta conexión con el mundo real para acercarnos y poder despertar y algún día regresar a casa. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición con respecto a su origen, a sus rumbos y a sus desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. Eso se los acabo de decir, ¿no? Dios no percibe porque no tiene sentidos y porque lo ve todo. Y el ego, como percibe a través de la identificación con el cuerpo, pues
te hace creer que lo que estás viendo y la forma en la que lo percibes y los pensamientos que tienes a partir de tus experiencias es la interpretación y el significado que das. Todo eso es programación del ego. El espíritu no tiene necesidad de aprender, el ego sí. El proceso de aprendizaje se percibe aterrador para el ego, porque no va a la destrucción del ego, sino al abandono de este. Y esta cita es importante porque la idea no es destruir al ego, no es hacer una guerra con el ego. La idea es empezar a identificar cómo es mi apego a esa identidad, cómo es mi apego al cuerpo y cómo es mi apego a mis ideas, ya a mis pensamientos, ya a mis experiencias y a todos estos programas, y conocer que esto es el ego y poder empezar a hacer elecciones. Porque sé que si yo estoy identificado con el ego, estoy viviendo en el miedo. Y si estoy viviendo en el miedo, hay resentimiento, ya hay odio, ya hay ataque, ya hay defensa, ya hay juicio, ya hay conflicto, hay dolor, ya hay sufrimiento, ¿no? Nuestra historia humana, nuestra experiencia humana es a partir del ego. Y la idea es que conozco que esta es la experiencia humana, el autoconocimiento es eso, ¿no? Esto es como me puedo describir y cómo estoy identificado con esta descripción de mi experiencia humana, de decir, pues este es mi papá, esta es mi mamá, esta es mi pareja, estos son mis hijos, mi casa, mi perro, mi trabajo, y entonces yo estoy definido por mi mamá, mi papá, mis hijos, mi trabajo, mi profesión, etcétera. Y si pierdo algo de eso, entonces estoy incompleto y entonces todos vivimos esta incompletud. Y entonces todos tenemos cierto nivel de sufrimiento y cierto nivel de dolor. Todo eso es ego. Todo eso es nuestra pesadilla. Todo eso es lo que creemos que somos y además creemos que nos define. Y entonces yo soy Juan Carlos, el que le hicieron un fraude y además se quedó viudo y además perdió tocó madera y además perdió esto y perdió lo otro, hizo esto y hizo lo otro, ¿no? Y eso me define. Pues no, mi identificación con eso define al ego y es esa identidad. Y entonces y vivo en esta identidad y estoy en este juego, pero voy a tomar este lugar y desde este lugar puedo observar lo que le pasa al ego y puedo elegir pensar distinto y puedo elegir ver distinto y puedo, lo que nos van dando estas lecciones que son diarias es un pensamiento más recto, que es un pensamiento más alineado a la verdad. Por ejemplo, una de las primeras que causa así como mucho conflicto es la que dice soy santo. Y no se refiere a la identificación con el cuerpo ni a mi experiencia humana. El ego te vende de todas las maneras que eres culpable, que hay algo malo en ti, que no eres perfecto, que tienes un montón de errores y que hay gente que te quiere y gente que no te quiere y que igual que bendices, maldices. Pero todo eso es desde la experiencia del ego. Y el que es santo es el observador de aquí arriba. Y el que desde aquí arriba puede decir, esta es mi experiencia humana, esto es el ego, pero yo estoy aquí. Y desde aquí puedo reconocer mi semillita de zarzamora. Y la idea es dejar de estar identificado con la fresa y cada vez estar más identificado con mi semillita de zarzamora. Y eso va a hacer que pueda haber tu semillita de zarzamora y pueda ver que tú y yo somos iguales y somos lo mismo y venimos del mismo lugar y somos igual de santos. Cuando recuerdas tu verdadera creación,
tu ego no puede sino reaccionar con miedo. Y es un poco lo que les acabo de decir. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguirá probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Esto se explica así, cuando les digo que tenemos dos niveles y que tenemos la mente dividida, pues, y que normalmente dejamos que gane la mente egoica, o sea, la mente de nuestra experiencia humana, la mente identificada con nuestro cuerpo, que está más alineada al miedo, a la defensa y al ataque. Entonces, sanar es darme cuenta que esta mente es egoica y que no soy yo el que está pensando, que está pensando el ego, que está pensando la mente del ego. Cuando hay pensamientos de ataque, no sé si ya todos hayan llegado a esa lección que explica qué son los pensamientos de ataque, pero son los juicios donde me tengo que defender o tengo que atacar para poderme sentir único, para poderme sentir separado, especial. Todos estos son pensamientos de la mente egoica. Es tal nuestra identificación con la mente egoica que creemos que nosotros somos esos pensamientos y que nosotros pensamos, ¿no? Pero hagan este ejercicio, observen sus pensamientos ahorita y díganme quién es el que piensa y quién es el que observa. Si tenemos la capacidad de observar nuestros pensamientos, estamos aquí. Yo no soy el que piensa, soy el que observa. Y hay otra mente, que es la mente de Dios, que es la mente recta, que solamente es verdad, donde también puedo observar esos pensamientos y puedo elegir esos pensamientos. Tú sueñas con un ego separado y crees en él, y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo, sino cambiar de mentalidad al respecto. Y es exactamente lo que acabo de decir. No se trata de querer cambiar el mundo en el que estoy. Muchas veces, en muchos años de terapia, me preguntan qué hago. El tema no está en la acción, no está en el hacer. El tema mucho está en el deshacer, pero es de deshacer lo que pasa en mi mente. El conflicto en el mundo que veo, en mi ilusión, no es un conflicto real. Y lo que tengo que cambiar, lo que tengo que deshacer, es mi mentalidad. Por eso, desde el principio y las primeras lecciones, insisto en que esto es un entrenamiento mental, es una disciplina mental, donde lo que tengo que observar es cómo estoy pensando y con qué está alineada esta mente. Y en otras palabras es, ¿estoy eligiendo el amor o estoy eligiendo el miedo? ¿Estoy eligiendo la unidad o estoy eligiendo la separación? ¿Me tengo que defender o puedo abrazar? ¿No? ¿Hay juicio o no hay juicio? ¿No? ¿Estoy condenando o estoy amando? Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. Y esto es todo lo que he dicho hoy, ¿no? La idea es, en la medida en la que conozco las leyes del ego, es que voy a dejar de creer en ellas. En la medida en la que pueda observar desde afuera cómo actúa el ego, es que voy a poder dejar de creer en las leyes del ego. La primera, la principal, con la que más tengo que trabajar es la creencia de sentirme separado. La creencia de
estoy separado, soy único y soy especial. Cuando estás en tu mente recta, te das cuenta que el ego no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, sino aceptarla tal como es. Y esto es otra vez lo que les acabo de decir, que mi chamba no está en hacer más bonita la realidad. Mi chamba es en cambiar la mentalidad que tengo con respecto a la realidad. Y entonces tengo que poner a mi observador en otra silla, en otro lugar, donde lo que venga, lo que vea esté más alineado con lo que es real, y lo que es real es Dios. La única solución, cuando sientas miedo, aquíétate, reconoce que Dios es real. Que Dios es real y es el Dios que hemos hablado, y lo único que es real y que es verdadero es que es amor. Que para nuestra experiencia humana entender eso que es tan abstracto es bastante complejo, pero lo único que es real es eso. Y entonces reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo. Y no dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como estás tú. Y por eso el ego te va a vender un montón de conceptos alejados a esto que es real, para mantenerte en la ilusión y no despiertes. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Y es tu mente que se cree separada. Y el origen de todo dolor y sufrimiento es el miedo. Detrás de todo dolor y sufrimiento hay miedo. ¿No estás en paz? Porque no estás desempeñando tu función. La función que Dios te encomendó, que es una función muy elevada y que no estás llevando a cabo. Y la función, y está en las lecciones un poco más adelante, la función que Dios tiene para mí es que perdone a todo el mundo. Y perdonar a todo el mundo es reconocer la inocencia en todo el mundo. Es reconocer mi propia inocencia para poder reconocer la inocencia. Es dejar de condenar. En otras palabras, dejar de juzgar. Dejar de creer que tengo la razón. Dejar de dejar de creer que mi opinión y mi punto de vista son reales, son válidos, existen. Desde el ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde el espíritu sí. Desde este lugar, solamente desde este lugar puedo entender la inocencia, ¿no? Puedo entenderme santo y puedo entender a mi hermano santo. Si yo quiero entender la inocencia y la santidad desde el ego y desde la experiencia humana, es irreal, porque estoy atrapado en las circunstancias y en la telenovela humana. Entonces, no puedo perdonar desde la experiencia humana. Tengo que perdonar desde otro lugar. Y si me cuesta trabajo ponerme en el observador, la herramienta que ofrece el curso es entrégalo al Espíritu Santo. No sé cómo reconocer mi santidad, enséñame cómo, muéstrame cómo. No sé cómo perdonar o cómo reconocer la santidad o la inocencia de mi hermano, ¿no? Que normalmente pasa como en las primeras lecciones que tuvimos, que ponemos al hermano violador, al asesino, al impostor, etcétera, que pues sí existen, no todos lo tenemos tan cerca, pero a mi hermano que tengo enfrente, a ti que estás ahí, tengo que reconocer tu inocencia y tu santidad. Esa es mi chamba. Esa es la función que Dios
tiene para mí. Y no la puedo reconocer desde mi experiencia humana, y no la puedo reconocer desde mi percepción y mi identificación con el cuerpo, porque el cuerpo percibe desde el ego. Tengo que disciplinar mi mente para que lo pueda observar desde aquí. ¿Y qué es eso? Pues entender que cuando te condeno, me condeno. Cuando me condeno a mí, te condeno a ti. Cuando te juzgo, me juzgo. Cuando te culpo, me culpo. Pero también cuando te veo inocente o reconozco mi inocencia, puedo ver el amor que hay en ti y en mí. Puedo ver a Dios ahí. La humildad es una lección para el ego, pero no para el espíritu, porque el espíritu reconoce su grandeza. El, 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 el espíritu tiene esta capacidad, o sea, hablando de Dios, tiene esta capacidad omnipotente, digámoslo de alguna manera, y no necesita trabajar la humildad. Porque es una chamba del ego? Porque el ego, en el momento en el que se sintió separado y siente que puede crear un mundo creando su propia ilusión, se cree que es omnipotente, se cree Dios. Esa es de las características también del ego. El ego se cree Dios. Cree que esto que está a su alrededor, que lo está creando con su percepción, ¿no? Y con su proyección, es una creación como las creaciones de Dios. Y entonces se cree Dios. Y entonces por eso la humildad es una chamba permanente para el ego, donde le aterra ponerse en las manos de algo más grande y decir, o sea, yo no tengo nada que ver con esto. Me rindo ante esto que tengo enfrente y lo acepto así como es. Porque yo no soy el creador. Porque esto es una ilusión y lo percibo como una ilusión. Muy bien, este es lo que tengo preparado para hoy. Si tienen alguna pregunta, me encantaría. Y si no, bueno, a ver, espero un momentito. Si alguien quiere preguntar algo. Todavía hay muchas cosas que dice el libro sobre el ego. Hago un paréntesis. En las lecciones de la 51 a la 60 son lecciones de repaso de las primeras 50 lecciones, donde la 51 tiene 5, la 52 tiene 5, así. Y hay breves apuntes, y los apuntes de estas lecciones de repaso son muy interesantes. Les recomiendo que los escuchen con calma y tomen alguna nota, porque no dicen lo mismo que las lecciones que ya hicieron, y es un parrafito de cada lección donde es importante las cosas que dicen. Entonces, ¿alguien quiere preguntar o comentar algo antes de terminar? A ver, aquí hay una pregunta. ¿Tener conciencia del ego ha cambiado mucho? Sí, por supuesto. Pregunta, entonces no quiero deshacerme del ego. ¿Cómo es lo correcto? ¿Integrar al ego en mí? No, abandonarlo. Yo no soy eso. Eh, a- a- me gusta hacer esta analogía. Piensa que el ego fuera tu ficha en el Monopoly, ¿no? Y tú escogiste el avioncito y yo escogí el camioncito, y ¿no? Cada quien escogimos una ficha de este Monopoly. Pero yo no soy esa ficha. Pero mientras estoy jugando, soy esa ficha. Y mientras estoy en el juego, si les gusta algún juego de mesa que de estos donde hay una ficha que te representa, cuando eres muy intenso en el juego y entonces sientes que vas perdiendo y sientes que no quieres caer en tal casilla y que tienes que sacar otro dado, etcétera, esa identificación que haces con esa pieza, haz de cuenta que esa fuera tu identificación con tu cuerpo.
¿no? Y que hay alguien que te va a ganar y entonces tienes mucho miedo de sacar tal número. Y entonces la identificación, más bien el desapegarme de esa ficha, es decir, yo estoy jugando con esa ficha, este juego se va a acabar cuando acabe de dar vueltas, ¿no? Y cuando se me acabe el dinero este, o cuando pase tal casilla, pero yo no soy esa ficha. Y puedo mientras estoy jugando enojarme, estar triste, pelearme con el otro compañero, aliarme con alguien, etcétera. Puedo hacer toda la telenovela que quieras en el juego, pero yo no soy esa ficha. Haz de cuenta que eso es en micro, en macro es algo similar. A ver, había... Eh, ¿Cómo diferenciar el ego con los pensamientos? En realidad, la mayoría de los pensamientos que tenemos son del ego. Todos los pensamientos que están identificados, más bien, todos los pensamientos que están a la defensa o al ataque. Y el entrenamiento que hacemos con las lecciones es alinear más mis creencias a la mente real. Y cuando alineo mis pensamientos a la mente, mis creencias a la mente real, mis pensamientos están más alineados. Si yo sigo creyendo que soy el cuerpo y que soy esta identidad y lo que es importante es defenderme de mi ilusión o vivir en esta ilusión y estoy identificado con mi telenovela, entonces todos mis pensamientos giran alrededor de eso y mis pensamientos tienen que ver con el hacer, con el tener, con el ir y venir, ¿no? Con todas estas cuestiones cotidianas. Si todas estas cuestiones cotidianas me generan estrés, ansiedad, miedo, angustia, tristeza, enojo, frustración, impotencia, lo que tú quieras, están alineadas con el ego. Porque la mente recta solamente te va a llevar a vivir en paz. Lo que eso signifique, ¿no? Lo que eso signifique para cada quien. Pati, me pusiste que si después de la última lección ibas a poder amar incondicionalmente. Puedes amar incondicionalmente desde ahorita. Es porque es una elección. Y la elección está en querer, ¿no? Quiero ver tu inocencia. Y quiero ver que tu amor y mi amor es exactamente el mismo. Y que venimos del mismo lugar. Y que te perdono por identificarte con tu historia y me perdono por identificarme con mi historia. Pero son historias. ¿Sí? Pero a final de cuentas es una elección que puedes ensayar desde este momento. Si yo no puedo ver tu inocencia y no puedo verte con esta incondicionalidad de amor que dice que me preguntas, entrégalo al Espíritu Santo y dile, quiero verte, quiero ver a fulanito, lo quiero ver inocente y lo quiero ver santo el texto continuamente te lleva a que puedas ver a tu hermano, a ti, a mí, al de enfrente, al vecino, al de la ferretería, como Jesús. Porque todos son Jesús. Más identificados o menos identificados con un ego. Más dormidos o menos dormidos, si lo quieres poner así. Pero no me toca a mí juzgar si están más dormidos o menos dormidos. Ni siquiera me interesa ver si están dormidos o no dormidos. Me interesa aprender
y elegir poder ver a Jesús. O sea, poder ver solamente amor. Poder reconocer que el perdón y el amor de Jesús está en mí y está en ti. Independientemente de la religión que seas, ¿no? No es una cuestión de religión. Todo eso lo entiendo, pero a llevarlo a la práctica. Es disciplina. Es disciplina. Okay. Es disciplina. Es de todos los días estar en presente. ¿No? Y es un camino de vida, ¿no? Porque mientras tengamos cuerpo, estamos identificados con el cuerpo. Estamos identificados con el nombre, estamos identificados con esta experiencia. Gracias. De nada, a ti. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos. Y el fin de semana subo la grabación a YouTube. Luego me tardo por cuestiones técnicas o familiares, pero... Ay, perdón, Betty, ¿ibas a decir algo? Pusiste una manita. Sí, rápidamente. Ajá, ¿Cómo sé que estoy avanzando en el proceso de esto, de ver todo con amor? ¿Cómo sé cuando mi mente está empezando a cambiar? ¿Estás más en paz? ¿Estás más en paz o estás menos en paz? Estoy más en paz. La mayoría del tiempo. Ajá, pero por eso dice, no se trata de destruir al ego. Se trata de cuando el ego me jala a una situación, ¿no? De nuestra ilusión, de nuestra telenovela, ¿no? De nuestro cuento. Y entonces sucede algo que forma parte de nuestra vida, de nuestra historia, que me atrapa y me lleva a sentir miedo, angustia, terror, enojo. En ese momento, ya ahorita ya llevan lecciones que les dan un montón de herramientas donde, como dice, cuando vivas esto, puedes utilizar esto. Cuando vivas esto, puedes utilizar esto. Pero a lo mejor no las tengo presentes, no sé qué. Lo que sí puedo hacer, estoy sintiendo mucho miedo y necesito ver esto de otra manera. Esa es mi llave maestra. Me está pasando esto. Me identifiqué con el ego, estoy sufriendo, estoy angustiado, tengo miedo, estoy enojado, tengo dolor, estoy enfermo, o lo estoy viendo en mi hermano y eso lo estoy proyectando también en mí. Vete aquí, pide ayuda, no estás solo. Parte del ego es que te dice esto lo tienes que resolver tú solo. No estás solo. Y no solamente no estás solo, estás conectado con el máximo poder. Entonces, pues me voy para acá. Esto está siendo muy, ¿no? Estoy muy clavado en la ilusión. Déjame ver esto de otra manera. Quiero estar acá, quiero observar desde aquí. Quiero entender, ¿no? Y a lo mejor me lleva horas, a lo mejor me lleva minutos, a lo mejor me lleva meses, ¿no? A lo mejor hay situaciones de vida que me lleva años poder entender y ver de otra manera y poder perdonar y poder ver el amor. Pero sé que tengo estos recursos y que no estoy solo. Hoy puedo entenderlo. Hoy puedo entenderlo que además el amor de Dios está en ti y en mí. Entonces no necesito que venga un ángel, un extraterrestre, que no, te tengo a ti. Y si creo que tú y yo tenemos el mismo amor, pues ya la hice, ¿no? ¿Sí? Va. Bueno, pues bonito fin de semana. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Bye, bye. Bye. Gracias.